Hola y bienvenidos a esta 15ª clase del curso de Inmunología General. Y hoy día vamos a conversar acerca de tolerancia y autoinmunidad, que son conceptos bastante importantes y están bastante unidos unos de otros. Y algo hemos hablado un poquito de tolerancia, pero hoy día vamos a conversar en serio sobre ella. ¿Y qué es tolerancia? La tolerancia es, como dice ahí claramente, la falta de respuesta a un antígeno que ha sido inducida por un encuentro previo con el mismo antígeno. La tolerancia es, por tanto, un fenómeno activo. Es un fenómeno que le va a ocurrir a los linfocitos B y a los linfocitos T, que son ellos los que van a estar con este fenómeno de tolerancia. ¿Y cuáles son las formas de tolerancia? La más simple, la que ustedes ya se imaginan, están asociadas a la de lesión clonal. Si tenemos un linfocito que reacciona o reacciona en exceso o no reacciona, se le va a indicar muérase por favor, apoptosis. Existen otras como la anergia, en la cual el linfocito queda en un estado semiactivo pero no responde. ¿Ya? Existe una supresión que está asociada a los linfocitos T reguladores y la ignorancia, en los cuales hay tejidos que nunca han sido vistos por el sistema inmune. Ahora, estas son las formas. Todas estas formas van a estar asociadas a dos grandes carriles que se lleva la tolerancia. La tolerancia que tienen los linfocitos T y los linfocitos B tiene dos grandes carriles, que son la tolerancia central y la tolerancia periférica. Cuando nosotros hablamos de tolerancia central, es aquella que ocurre en los órganos linfoides primarios. Por lo tanto, cuando estamos hablando de tolerancia central en los linfocitos T, es aquella que ocurre en el timo. ¿Sí? Y el principal mecanismo de tolerancia central es la de lesión clonal por apoptosis. Cualquier linfocito autorreactivo, cualquier linfocito que sea capaz de reconocer un antígeno propio, es señalizado para muerte por apoptosis. Ahora, recuerden ustedes que todo esto va pasando mediante la recombinación VDJ, que va generando, en el caso de los linfocitos T, el TCR, genera esta recombinación VDJ, y como hay varios genes, puede todavía tener alguna chance de, tengo este, no me sirve, recombinar otros genes y generar otro TCR. Pero en general, aproximadamente 2/3 de todos los timocitos son seleccionados negativamente por apoptosis. Y existe una tolerancia periférica, y ahí es donde principalmente va a estar asociada el uso de los linfocitos T reguladores y la anergia clonal. También puede haber apoptosis, pero en general esos dos son los que más van a funcionar en la tolerancia periférica. La tolerancia periférica es lo que ocurre en los órganos linfoides secundarios y en el resto del organismo, donde puede haber presencia de linfocitos T en este caso. Lo mismo pasa para los linfocitos B. Los linfocitos B en la médula ósea, cuando están en la etapa de maduración, también de lesión clonal, si es que reconocen a un antígeno en forma muy fuerte, y en la tolerancia periférica, en un linfocito B que está activo, que está comenzando su proceso de diferenciación, puede tener el acuso de linfocitos T reguladores, también puede tener anergia y de lesión funcional. En general, la tolerancia periférica con linfocitos B activados tiende más a una delesión que a una anergia. ¿Por qué? Y el gráfico acá lo muestra. El estado anérgico de los linfocitos B
dura mucho menos que el estado enérgico de los linfocitos T. Los linfocitos T pueden estar en anergia mucho tiempo. Y son ellos los que en realidad tienen este proceso de inducción de la tolerancia. Los linfocitos B entran en anergia muy poco y después inmediatamente se activan después de unos 20 días. ¿Okay? Nuevamente tiene que ser estimulada la anergia. Así que eso es un punto importante. Y teniendo en cuenta esta tolerancia, existen mecanismos de tolerancia específicos que le pasan a uno de los grupos de animales que ustedes van a ver como pacientes, que son los mamíferos. Ahí. ¿Y por qué? Porque si ustedes recuerdan, todos los mamíferos, bueno, y de hecho, los reptiles y las aves también, primero que todo, los reptiles, las aves y los mamíferos poseen fecundación interna. Y en el caso de los mamíferos que además poseen un tracto reproductivo, ustedes ven que en ese tracto reproductivo hay anticuerpos, hay células plasmáticas secretoras de inmunoglobulina A. Y aquí está mostrado en los humanos, el ratón, la rata y en el equino. ¿Okay? Entonces, en el oviducto, en el útero, en el cuello uterino y en la vagina hay inmunoglobulina A. Por lo tanto, cada vez que es depositado semen en la vagina, hay anticuerpos que responden contra ese semen porque es un antígeno extraño. Pero ¿qué pasa con la mayoría de los mamíferos? Excepto con dos especies que no voy a nombrar acá. Pasa eso, ¿cierto? Poseen un gran grupo de antígenos que están durante mucho tiempo dentro del cuerpo de uno de estos mamíferos y no hay una respuesta. ¿Por qué? Porque hay una tolerancia hacia esos antígenos. Y estamos hablando del embarazo y la preñez, ¿cierto? Ahí en esta foto aparece el embarazo, una mujer. Recuerden, el embarazo humano son aproximadamente 9 meses. Y el de los animales varía, pero por ejemplo el de un elefante son 22 meses. 22 meses en que el sistema inmune no va a responder contra los antígenos extraños del feto. ¿Y por qué ocurre eso? Bueno, hay varias cosas por las que ocurre, pero una de ellas tiene que ver con la supresión de la respuesta inmune en la interfase de la placenta entre la madre y el feto. Primero, las células del feto expresan el ligando de Fas, por lo tanto, cualquier célula que llegue ahí, que sea del sistema inmune y que posea el receptor Fas, la primera señal que se le va a dar es la señal de apoptosis. Las células del feto también liberan proteínas que inhiben el complemento, como la proteína CRY que ustedes ven ahí. También liberan proteínas que cambian la respuesta hacia una respuesta que sea más asociada a anticuerpos y no una respuesta citotóxica. Por eso ahí dice que se genera un cambio hacia linfocitos T helper 2. Y además, los linfocitos son muy sensibles a la presencia de triptofano, un aminoácido, y lo que ocurre es que las células fetales también liberan una enzima, la indolamina 2,3 dioxigenasa, que degrada el triptofano. Por lo tanto, a cualquier linfocito que se vaya acercando cada vez va a sensar que hay menos triptofano y lo más probable es que cuando alcance a llegar ahí va a entrar en un estado de anergia. Otra de las cosas que hacen las células fetales es no expresar el complejo mayor de histocompatibilidad clase 1, cosa que las células del sistema inmune no puedan reconocer qué es lo que hay ahí. ¿Sí? Entonces, ya dijimos que había muchos linfocitos T reguladores y de hecho incluso se ha descubierto que hay células fetales
en el flujo sanguíneo materno y células maternas en las crías hasta la adultez. En el caso de ustedes, personas, mamíferos humanos, todavía deben tener células de su madre dando vuelta en el torrente sanguíneo. Por eso madre hay una sola. Y otra de las cosas que tienen, y esto es principalmente para las placentas no invasivas, o sea que esto no es válido para las placentas de los equinos, que es una placenta difusa, pero sí para las invasivas, como la placenta humana, es que existen células NK uterinas que son el 70% de todos los linfocitos que hay en la decidua, que casi no tienen actividad citotóxica. Dice que principalmente secretan interferón gamma, pero no es lo único que secretan. Estas células, lo que secretan, lo que obligan a secretar es quimoquinas. Ahí tenemos interleuquina 8 e IP18. ¿Y qué ocurre? Las células del trofoblasto, que son células fetales, invaden la placenta porque poseen los receptores para esas quimoquinas. Por lo tanto, en este caso, las células NK lo que están haciendo es favoreciendo la implantación. ¿Sí? A diferencia de en el resto de los tejidos que las células NK lo que van a hacer es tener actividad citotóxica. Teniendo en cuenta esto y este proceso de tolerancia, ¿qué pasa cuando la tolerancia falla? Cuando la tolerancia falla se ocurre el proceso de autoinmunidad. Y la tolerancia puede fallar por varias cosas, pero por ejemplo, si hay un linfocito T que es capaz de responder a un autoantígeno y es activado y se le presenta el antígeno, donde encuentra ese antígeno, este linfocito T va a hacer su actividad citotóxica. Lo otro que puede ocurrir es que haya anticuerpos, como está mostrado aquí en B. Anticuerpos que reconocen autoantígenos o antígenos propios y por lo tanto luego el linfocito B es diferenciado en célula plasmática y produce estos anticuerpos que reconocen un antígeno propio. También puede pasar que haya complejos mayores de histocompatibilidad que generen problemas y hace que el linfocito T al final reconozca un autoantígeno y se active. O lo que pasa muchas veces, y lo que está mostrado ahí en C, es el mimetismo molecular, en los cuales hay antígenos virales o bacterianos que se asemejan a autoantígenos. El sistema inmune responde a esos antígenos virales o bacterianos, pero tuvo la mala suerte de responder a antígenos propios también. Y la lógica que nosotros, como recién estábamos hablando de tolerancia, es que haya una falla en la tolerancia periférica, una falla en los linfocitos T reguladores, por ejemplo. Otro mecanismo es que se expongan los antígenos que se encuentran en los sitios inmunoprivilegiados. ¿Ya? Los sitios inmunoprivilegiados es donde puede haber barreras o donde no hay torrente sanguíneo. Los cartílagos, si hay una lesión del cartílago, puede exponer antígenos que el sistema inmune no había visto. El cristalino no tiene irrigación sanguínea, por lo tanto, también ahí hay antígenos que el sistema inmune no ha visto nunca. Y los testículos por la barrera hematotesticular. ¿Okay? El sistema inmune no puede atravesar la barrera que generan las células de Sertoli. ¿Okay? Entonces, ¿qué enfermedades autoinmunes se pueden generar? Por ejemplo, asociados a los complejos mayores de histocompatibilidad.
hay muchas enfermedades autoinmunes asociadas a las razas caninas, por ejemplo, porque por esta cosa de hacer el inbreeding, de que hay muy poca variabilidad en el complejo mayor de histocompatibilidad, lo que hace que puedan presentar menos antígenos y tienden a generar más enfermedades autoinmunes. ¿Sí? Además, ¿qué otra cosa tienen las enfermedades autoinmunes? Pueden ser específicas de un órgano, por lo tanto el antígeno es localizado, ¿ya? Por lo tanto, las lesiones van a ser en ese órgano y pueden haber otras lesiones con otros órganos específicos. Y cuando son órganos específicos, cuando el antígeno está ampliamente distribuido, las lesiones van a ser en todas partes. ¿Sí? Entonces, ejemplos de enfermedades autoinmunes locales, la tiroiditis autoinmune, ¿sí? Es una clásica que le da, por ejemplo, si estamos pensando en humanos, a personas mayores les puede dar una tiroiditis autoinmune y hay que extirpar la tiroides y toman Eutirox de por vida, tiroxina. ¿Ya? Existe una diabetes mellitus insulino dependiente que es autoinmune, en los cuales se genera, el sistema inmune destruye los islotes, las células beta de los islotes de Langerhans en el páncreas. ¿Ya? La miastenia gravis, en donde solamente se destruye el receptor de acetilcolina, que es el receptor nicotínico acetilcolina que está asociado a la placa motora y la contracción muscular del músculo esquelético, y el pénfigo, que están asociadas, que son varios tipos de enfermedades autoinmunes que están asociadas a eh, las moléculas de unión celular, ¿cierto? Los desmosomas, los hemidesmosomas, y hay distintos tipos de pénfigo y también se van a encontrar sobre todo con este problema de las razas de PER para los que quieran dedicarse a los caninos. Muchos caninos en razas específicas generan pénfigos. Y existen enfermedades sistémicas, en las cuales, como el antígeno está en todas partes, el lupus eritematoso sistémico es una de ellas, ¿ya? La artritis reumatoidea, que no se sabe muy bien cuál es el antígeno, pero genera inflamación y destrucción articular. Entonces todas las articulaciones empiezan a inflamarse, y la vasculitis inmunitaria. Entonces, como ustedes pueden ver, todo esto puede generar un gran grupo de enfermedades. Este no es un curso de patología, así que eso lo verán en patología. Muchas gracias y hasta la siguiente clase.